Pero si el emperador de Austria estaba dispuesto a firmar un tratado con los prusianos, Guillermo I no quería entenderse con Austria a costa de los rusos, pues el zar era su sobrino. Al fin, el acuerdo se firmó en Viena, 7 de octubre de 1879, con las siguientes cláusulas. Si uno de los firmantes fuese amenazado por Rusia, el otro lo apoyaría con sus fuerzas armadas. Si Austria fuese arrastrada a una guerra contra Italia o Alemania a un conflicto contra Francia, la otra parte permanecería neutral, salvo en el caso de apoyo ruso o Italia o Francia. Entonces se ayudarían mutuamente. El tratado estaría vigente durante 5 años y permanecería en secreto. Esta alianza, siempre renovada, sería uno de los factores más decisivos de la política internacional hasta 1914, año fatídico en que se aplicaron las cláusulas. Bismarck previó que el tratado con Austria ejercería sobre San Petersburgo una presión propicia para nuevos contactos y trató de realizarlos. La muerte de Alejandro II, asesinado en marzo de 1881, le fue de gran ayuda, pues la eliminación de todos los rusos hostiles a su autocracia fue el primer objetivo de Alejandro III, quien simpatizaba con los defensores del orden social monárquico y era proclive a una colaboración con Berlín. En mayo de 1882, Bismarck dispuso la triple alianza entre Alemania, Austria e Italia. Si Italia, sin provocación de su parte, fuese objeto de un ataque francés, los otros dos países acudirían en su ayuda. Italia prometía lo mismo en caso de que Francia atacase a Alemania. Irlanda y la política británica. Los debates del Parlamento. En Inglaterra, Gladstone había reemplazado a Disraeli, 1880, y Bismarck no pensaba tratar con aquel. Por su parte, la reina Victoria procuraba ver lo menos posible a Gladstone, a quien no consideraba un caballero. Otros muchos no soportaban al primer ministro, entre ellos los integrantes del Cuarto Partido, 4 jóvenes diputados que evidenciaron ser polemistas violentos. El grupo lo dirigía el aristócrata Randolph Churchill, padre de Winston, un conservador rebelde cuya inteligencia y capacidad lo hacía peligroso y molesto. También era opositor al primer ministro y representante irlandés, Charles Stewart Parnell. Gladstone había dicho: «Tengo la misión de pacificar Irlanda», y Parnell pretendía la revolución armada de sus compatriotas. La cuestión irlandesa escindió a los británicos en dos bandos. Churchill se lanzó a la lucha en favor de la libertad de los irlandeses. En 1880, Irlanda, la Verde Erin, no era feliz ni libre. Los abusos, las exacciones sublevaron Irlanda contra Inglaterra. Sobre la situación de Irlanda, digamos que durante una época de gran escasez a mediados del siglo XIX, 750.000 irlandeses murieron de inanición y 2 millones emigraron a los Estados Unidos. De los colonos que quedaban, estos no podían lograr renovación de su arrendamiento y eran 2.100 en 1877 y 10.500 en 1880. Entonces el hambre y la injusticia transformaron Irlanda en un campo de batalla. El sistema de la libre empresa introducido por el ministro Peel había servido a la industria, pero sumido a la agricultura en un marasmo. En Inglaterra, país industrial, la libertad comercial enriqueció a los ingleses. Irlanda, que vivía de la agricultura, dependía de sus cosechas. Gladstone decidió hacer algo por la situación de la isla. Mandó a abolir la iglesia oficial, protestante. La mayoría de los irlandeses eran católicas, e impuso al Parlamento una ley que protegió a los colonos de los propietarios ingleses. Pero en el invierno de 1879 creció el malestar y aumentó el odio e Irlanda reivindicó su autonomía. En 1879 se creó la Irish Land League, Liga Agrícola Irlandesa, para proteger los intereses de los colonos. Su jefe era Charles Parnell, quien había ingresado en la Cámara de los Comunes en 1875. En 1880 inició su lucha contra Gran Bretaña y ordenó que toda persona que hubiese anulado el arrendamiento de un colono irlandés o adquirido la granja de algún colono expulsado fuera tratado por sus vecinos como un apestado y mantenido al margen de la sociedad. La primera víctima fue el capitán Boycott, quien dio a este proceder un nombre hoy común y universal. Esto representaba la muerte para las granjas así condenadas. Nadie aceptaba trabajo allí, ni le vendía o le compraba. Autonomía irlandesa, moción rechazada. En Irlanda se había iniciado el reinado del terror y Gladstone no vio otro recurso que la represión. En 1881 se abolió en Irlanda el habeas corpus y las autoridades podían encarcelar a quien le pareciera. Parnell fue también detenido, pero las actividades terroristas continuaron, y el 6 de mayo de 1882 Frederick Cavendish, recientemente nombrado ministro de Irlanda, fue asesinado en el Phoenix Park de Dublín. Los autores pertenecían al grupo de los irreductibles.
Gladstone comprendió que la única solución era otorgar la autonomía a Irlanda e hizo proposición a la Cámara. Del escrutinio resultaron 343 votos en contra y 313 a favor. Gladstone presentó su dimisión y Salisbury formó entonces un gobierno conservador. La política británica. Salisbury y Randolph Churchill. Salisbury era desinteresado, profundo y grave, y fue el último gran estadista de la época victoriana. Trabajó por la paz, rindió homenaje a la Iglesia anglicana y respetó el principio del equilibrio europeo, considerando que Inglaterra debía mantenerse al margen de las alianzas y discordias continentales. No creía que el Estado pudiese mejorar y tampoco la sociedad, repartiendo los bienes de los ricos entre los pobres. Según él, no todos podían vivir en igualdad de condiciones, por la sencilla razón de que los hombres son siempre diferentes unos de otros. En este sentido, era antidemocrático. Cuando Salisbury formó su segundo gobierno, 1886, fue sin duda Randolph Churchill quien ocupó el centro de interés de la escena política. Desempeñó los cargos de Speaker entre los comunes y de Canciller de Hacienda. Fue ministro durante 6 meses, luego desapareció de modo tan súbito como apareciera. También terminó la carrera política de Parnell, pero por un motivo sentimental, pues se había enamorado de una mujer casada y separada, la señora O'Shea, lo que provocó un escándalo. La reina ordenó que se abriera una información al respecto. A partir de entonces, Parnell se vio acosado por todas partes y murió aniquilado por la vindicta pública en octubre de 1891. Su muerte privó a Irlanda de su primer defensor, pero la lucha continuó. Salisbury dimitió en 1892 y Gladstone fue primer ministro por cuarta vez. Entonces volvió a interesarse por la autonomía irlandesa, proposición que hizo en el Parlamento en febrero de 1893, a los 83 años de edad. Desde la galería, un joven llamado Winston Churchill no perdió palabra del debate. El proyecto fue aprobado por los comunes, pero rechazado por los lores. Gladstone presentó su dimisión en marzo de 1894, después de haber consagrado su vida a la realización de la moral cristiana en la tierra. Él, que había comenzado siendo antiliberal, acabó por convertirse en el profeta del liberalismo. Murió en 1898 y fue sepultado en Westminster Abbey, no lejos de su gran maestro Peel y de su gran adversario Disraeli. Chamberlain escala al poder. Durante los últimos años de su carrera, Gladstone observó la actuación de dos personajes que representaron un importante papel en su vida política. Uno fue José Chamberlain, hijo de un tendero que pertenecía a una secta no ortodoxa. El otro era uno de los más importantes señores de Escocia, el quinto conde de Rosebery. Chamberlain, a los 18 años, estableció su residencia en Birmingham, fabricando tornillos. Logró una buena posición económica, se retiró de los negocios y se dedicó a la política. Su monóculo y la orquídea de su ojal adquirirían la misma celebridad que medio siglo más tarde el paraguas de su hijo Neville y el cigarro de Winston Churchill. Mas Chamberlain era radical y de extrema izquierda en sus comienzos. Fue alcalde de Birmingham en 1873, diputado radical en 1876, ministro de Comercio en 1880, ministro del Interior en 1886, ministro de Colonias en 1895 y de junio de 1902 a septiembre de 1903 en la misma cartera como miembro del gabinete conservador de Balfour, es decir, pasó desde el extremismo radical del Partido Conservador al imperialismo más extremado. En sus distintos cargos realizó importantes obras. Como alcalde transformó a Birmingham, demolió tugurios, dotó de agua potable, alumbrado de gas y jardines en la ciudad. En el Parlamento se opuso a la ley de autonomía para Irlanda. Tratado de traidor, hereje y Judas por los suyos, se aproximó a los conservadores. En cuanto a Rosebery, inició su carrera política entre 1875 y 1880. Fue ministro de Asuntos Exteriores en el 86 y desde el 92 hasta el 94. En 1894 sucedió a Gladstone y gozó del afecto de la reina Victoria y de la amistad del príncipe de Gales. Sus obras sobre Chatham adquirieron reputación y en la actualidad aún se leen con placer, pero la desilusión y una melancolía neurasténica paralizaron sus energías. Su mandato como primer ministro terminó en 1895. Después, y hasta su muerte en 1929, dedicó su tiempo a leer y a escribir. A él se debe el concepto y vocablo de Commonwealth. Ningún pueblo afín tiene el menor motivo para separarse del Imperio Británico, ya que este es una comunidad de naciones. La Tercera República en marcha, el revanchismo francés. El escritor nacionalista Maurice Barré se convirtió en una primera figura de la literatura y la política durante la Tercera República Francesa.
nació en Lorena en 1862 y varias de sus novelas proclamaron que alsacianos y lorenenses no pertenecían a la raza germánica, sino a la latina, y representaban una cultura superior a la alemana, y que si bien los jóvenes de la región se veían forzados a cumplir su servicio militar en Alemania, no debían olvidar que eran franceses. De este modo pensaba Thiers en 1872, siendo presidente de la República. Después del Tratado de Frankfurt, Francia aspiraba a que las tropas alemanas de ocupación evacuaran el país, lo que significaba el pago de 5.000 millones de francos oro. Thiers pagó la deuda y el último soldado alemán salió de Francia en septiembre de 1873. Francia se decidió por la República al aprobar la Constitución de 1875, con un presidente elegido por 7 años, un consejo de ministros nombrado por el presidente y una Asamblea Nacional compuesta de 2 cámaras. Los fundadores de esta tercera república se abstuvieron de toda ideología extremista. Se deseaba que conservaran la tradición militar surgida durante la Gran Revolución, pero que fuera liberal y garantizase los derechos y libertades del ciudadano. La perfecta encarnación del anticlericalismo fue Jules Grévy, presidente de 1879 a 1887. Durante 3 años se consiguió mantener al margen del gobierno al jefe de la mayoría parlamentaria, Gambetta, por temor de que algún día proclamase la dictadura. Gambetta, cuya influencia en las masas era poco menos que hipnótica, preconizaba una reforma que diese al Estado una base más democrática. En política exterior tendía a una aproximación transitoria con la Alemania de Bismarck, a la vez que daba preferencia a Inglaterra y también a Rusia. Anhelaba una Francia poderosa y una república fuerte. Gambetta ocupó al fin la presidencia del Consejo en 1881, pero cesó en enero de 1882 y ese año falleció. A partir de 1879 la dirección política empezó a quedar en manos de Jules Ferry, frío, reservado e inaccesible, que no deseaba dejar el poder al pueblo, y menos a los socialistas. Aunque autoritario, fue un ministro excelente, cesando su cargo en 1885. Como ministro de Educación atacó las órdenes religiosas y efectuó una gran reforma de la enseñanza. Afirmaba que el Estado tenía derecho exclusivo a organizar la enseñanza y por consiguiente era preciso limitar la influencia de las órdenes religiosas. En primer lugar, la de los jesuitas. Al ser acusado de pretender crear una juventud incrédula, replicó que la escuela laica elevaría el nivel de la moral democrática. Los jesuitas fueron expulsados, las órdenes eclesiásticas excluidas de las escuelas y la enseñanza primaria absorbida por el Estado, haciéndose accesible y obligatoria para todos. Así un imperio francés en África. Jules Ferry se dio de lleno a las conquistas coloniales y actuó con rapidez en ese sentido, de manera sistemática y muy eficaz. En 1881 Túnez se convirtió en protectorado francés, lo que ampliaba considerablemente las posiciones francesas en África del Norte, puesto que Argelia estaba ya conquistada desde 1830. En 1884 Tonkin y Annam integraban la llamada Indochina francesa, con los antiguos territorios de Cochinchina y Camboya. Jules Ferry sentó las bases del poderío francés en África Occidental y adoptó medidas decisivas para el protectorado de Madagascar. Las diversas regiones de este extenso imperio en África y en Asia fueron gobernadas por administradores inteligentes, abiertos a las nuevas ideas. El más célebre de ellos, Eugène Etienne, proyectaba unir las colonias francesas de África en un solo bloque. La adquisición de Marruecos en los primeros años del siglo XX se debería a él en gran parte. Tales aventuras en lejanos países resultaron muy provechosas para Francia, aunque fatales para Jules Ferry, ya que sus éxitos coloniales le costaron el cargo. La oposición lanzó violentos clamores al conocer los enormes gastos que originaban las empresas de ultramar, alegando que desviaban la atención acerca de problemas más importantes, debilitaban a Francia en Europa y alejaban a Francia del Rin y acaparaban los recursos necesarios para la causa sagrada, es decir, la liberación de las provincias perdidas. Cuando la anexión de Annam y de Tonkin provocó una guerra contra China y una grave derrota de las tropas francesas, París montó en cólera. Ferry cayó el 30 de marzo de 1885 ante una ofensiva histérica de la extrema derecha y la extrema izquierda. Un año más tarde, el general Boulanger entraba en la escena política montado en su célebre caballo negro.